Hola, buenas a todos. Bueno, hoy vamos a estar con el doctor Ramón Elías Salto, hablando sobre libertad condicional y otros institutos liberatorios. Le vamos a mandar la invitación al doctor. Hola Mati querido, ¿cómo andas? Hola, buenas, Iván. A ver, a ver qué problemita está teniendo el doctor que no se puede conectar. Hola, buenas tardes. A ver, Ramón, ahí estás. Ahí está. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Se te había complicado entrar. Bueno, claro, sí, sí, en general la tecnología me cuesta. Así que creo que te había advertido Sí, antes no pasa de... nada. No pasa nada. A todos nos Sí, costó. A todos nos costó. sí, pero creo que a mí me cuesta multiplicado por tres. No, no, no. Esto pasa. No hay que poner excusa. Bien, ¿Todo bien? todo bien. Bueno, perdón, te pido disculpas la Nah, demora. no pasa nada. Los Los clientes. Los clientes te tienen a full. Sí, sí, pero además sucede que los que hacemos penal es Sí, como por eso. que, claro, si bien hay como nuevas tecnologías en todo y viste, en esta rama, en la rama penal, hay veces que hay que ir, muchas veces, la mayoría de las veces tenés que ir hasta los lugares de detención, reuniones y eso. Bueno, de hecho yo hoy tuve audiencia, después salí a entrevistas o reuniones y después pasé por la comisaría antes de esta charla. Así que bueno, acá estamos. Esperamos que sea productiva. ¿Te querés presentar, Ramón? Bueno, bueno, sí, Dale. justo mientras me muevo para acá, para allá, porque justo me entraba una llamada. Bueno, para los que no me conocen, ahí veo los poquitos que puedo ver de por acá, pero para quienes no me conocen, mi nombre es Ramón Salto, me dedico a hacer derecho penal, soy abogado, me dedico a hacer el derecho penal desde hace ya mucho tiempo, ya un poquito más de 10 años, litigo en la provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal.
tengo un estudio jurídico de forma independiente desde donde estoy ahora transmitiendo este vivo. Además soy docente de la Facultad de Lomas de Zamora, en donde doy la práctica profesional, obviamente de la parte penal, ¿no? Que es lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Así que bueno, y también como invité a muchos estudiantes y amigos, algunos colegas, me gustaría también, Gonza, que vos te presentes también, así ¿Cómo? sos cómplice del delito, Así soy partícipe necesario, dale. es necesario, tal Bueno, cual. para todos los que no me conocen, soy el doctor Gonzalo Méndez, también soy abogado y docente. Bueno, Y a partir de ahora, cómplice de lo que yo diga o yo haga. dale, estamos en eso. Bueno, la idea de este vivo era hablar, les quería contar un poquito, digamos, de la forma más práctica posible, ¿no? La idea es que esto que sirva, que sea productivo y que sea entretenido e interesante para todos, ¿no? Entonces, la idea era conversar con ustedes, compartir con ustedes algunas ideas sobre un instituto que quizás por ahí genere desconfianza, descontento, un instituto que capaz no sea querido, ¿no? Como es la libertad condicional. Amor y odio Eh, genera muchas pasiones. Muchas, Sí, ¿no? Yo creo que sí, más demasiado. odio que amor, ¿no? Eso sí. Bien. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué se trata la libertad condicional? ¿Condicional qué? ¿Condición qué? ¿O libertad qué? Eh, digamos, resumidamente, muy brevemente, eh, tengo que decirles que la libertad condicional, para hablar de este hecho, primero les hago este paréntesis, ¿no? Ya si los penalistas tenemos que enfrentar esta idea de, che, loco, ¿cómo puede ser que defiendas este delito? Che, loco, pero no te da cosa sabiendo que es culpable o este delito, ¿no? Ya sabiendo, los penalistas tenemos que transitar o enfrentar esos cuestionamientos. Imagínate, Gonza, si tenemos que defender a alguien que ya está condenado o a alguien que ya está condenada, ¿no? Y ya estaba Eso, condenado por aún nuestra propia fe. ¿no? Nosotros tenemos que ser imparciales, lamentablemente. Claro, claro, bueno, un poco de eso vamos a hablar ahora. Lo primero que tenemos que saber es que para hablar de libertad condicional tenemos que hablar, aquí ya no hay, como nos gusta decir a los docentes o a los que hacemos, a los que litigamos, aquí ya no hay técnica de litigación, aquí ya no hay debido proceso, debe haber, ya vamos a ver, pero lo que no hay acá es un debate oral. Aquí nuestro cliente o nuestra cliente ya está condenada, ya ha pasado su sentencia en autoridad de cosa juzgada. Es decir, dicho de otro modo, ya mi cliente ya ha tenido el juicio penal, el debate oral y público, y me han condenado, ya estoy condenado. Quizás hago esta aclaración para los que no hacen el fuero, para los que no se dedican a penal. El penal tiene tres grandes etapas. La primera es la investigación, que en la provincia de Buenos Aires, donde vamos a hablar ahora, se llama IPP, y la segunda etapa es el debate oral y público, el juicio propiamente dicho, y en la tercera y última etapa es la ejecución de la pena. De eso vamos a hablar hoy, de la ejecución de la pena. Ya estoy condenado, aquí ya no hay teoría del caso, aquí, como dije, aquí tenemos nuestra función, se va a enfocar en otra cosa. Ahora vamos a ver en qué específicamente nos tenemos que enfocar. Y dentro de esa última etapa, porque ya han condenado a mi cliente, esa condena no es cualquier condena, es una condena que ya ha quedado firme. Quiere decir que hubo un juicio, hubo un veredicto condenatorio, y atrás de ese veredicto condenatorio hubo una sentencia. Quizás yo como defensa interpuse un recurso de casación, apelé, fui a la corte, me rechazaron en todas las instancias, entonces quedó firme, y al quedar firme la sentencia empieza esta etapa, que es lo que nos motiva hoy,
que es la ejecución de la pena, y dentro de esa ejecución de la pena, el último tramo, o los últimos tramos, porque ahí tenemos que hablar, al menos si el tiempo lo permite, de 3 institutos. La libertad condicional, las salidas transitorias y la libertad asistida. Yo voy a hablar específicamente de la provincia de Buenos Aires. ¿Se me escucha bien, Gonza? Sí, Yo tengo... sí, ¿Sí? Bueno, sí, se te escucha bien. gracias. Gracias. Pues tengo tendencia a perderme en el tiempo y además, bueno, más que estoy creo que como la tecnología dije que me supera, entonces por ahí, o me pierdo en el tiempo y por ahí como estoy, no escucho del otro lado que alguien me pregunte nada, entonces digo, por ahí estoy hablando solo, me pierdo. Este, les decía que la libertad condicional se trata o se utiliza en el último tramo de la ejecución de la pena. En nuestro país, como en la mayoría de los países que tienen legislada la libertad condicional, se trata, hay coincidencia en esto, en la doctrina nacional, que se trata de un derecho del condenado o de la condenada. Entonces, la libertad condicional no es algo que puedan dármelo o no, sino que es un derecho. El condenado o la condenada tiene derecho a la libertad condicional. Ahora, en eso hay coincidencia en nuestros juristas, que es un derecho. Ahora, ¿en qué consiste ese derecho? ¿Qué es exactamente ese derecho? Y en esto hay 3 teorías o 3 ideas o 3, brevemente les explico esto, 3 tesis, si se quiere, 3 ideas. La primera dice que la libertad condicional es una modificación de la pena que se le impuso al condenado o a la condenada. Por ejemplo, a mí me condenan a 20 años, al acceder a la libertad condicional se modifica esa pena. Esa es la primera tesis, ¿no? La primera idea o la primera, digamos, o hipótesis que se tiene sobre la libertad condicional. La segunda idea o la segunda tesis es la que sostiene que en realidad la libertad condicional se trata de una suspensión de la pena. Yo estoy condenado a 20 años o a 15 o a lo que fuere y me otorgan la libertad condicional, según esta tesis, se suspendería la pena. Y después hay una tercera y última, digamos, tesis, que es la que sostiene que en realidad, esta tesis está sostenida para dar un nombre, para que no parezca que solo soy yo el que estoy diciendo esto, ¿no? Fontán Balestra sostiene que en realidad es la misma pena, pero que en realidad la ejecución de esa misma pena es diferente. Y esta es la idea, al menos a mí, me parece como la más acertada, porque en realidad no es que se cambie la pena que originalmente ha sido impuesta, es la misma pena. Sucede que nosotros, nuestra legislación, tanto la Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Penal, las leyes de ejecución de la pena, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hablar de la 12.256, han establecido un sistema que se llama sistema gradual de progresividad de la pena. Este sistema gradual de progresividad de la pena hace que, a medida que el condenado o la condenada vaya mostrando mayor compromiso, mayor grado de responsabilidad, vaya avanzando en términos de periodos y fases dentro del establecimiento penal en donde esté cumpliendo la pena, ¿no? Va a tener Entonces, ciertos beneficios, depende de su comportamiento, eso hace referencia, ¿no? claro, un poco viene por ahí, es así como bien decís, Gonza, se trata de eso, se trata de, digamos, hacer progresivo el sistema penitenciario, ¿no? Porque si no, nosotros tenemos que pensar que en realidad, no, la persona que cometió un delito ya está, ya la ponemos en un lugar y no la queremos más. Lo que hay que entender, Gonza, que si no existiera la libertad condicional, no existe digamos, el sistema de progresividad de la pena. Si no existiera el sistema de progresividad de la pena, la ejecución de una condena sería como
no sé, no quiero ser tan tremendo y decir que sería como absurdo o sin sentido, porque en definitiva, ¿para qué es el instituto? ¿Para qué es el derecho penal? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de cárcel? ¿Qué significa que alguien haya sido condenado? ¿Para qué? ¿No? Para reinsertarlo socialmente otra vez, estaríamos. Claro, claro, muchas gracias, Gonzalo. Es así, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, el artículo 3 de la ley 12.256 dice que la finalidad de la pena, perdón, el artículo 4 de la ley dice que la finalidad es la adecuada reinserción social. Eso en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Capital, del sistema nacional, una ley, una reforma en el 2019 que para mí, a mi modo de ver, hirió de muerte el sistema de progresividad de la pena, porque en el caso de Nación también está la libertad condicional, también está el sistema gradual de progresividad de la pena, solo que la ley 27.375 modificó el artículo 1 de la ley de ejecución de la pena, y el objetivo, en Nación estoy hablando, ¿no? El objetivo es el mismo, el de provincia, que es que el condenado o la condenada tenga la capacidad de comprender la ley y pueda resocializarse, así decía la ley en Nación. Pero esta reforma, la última reforma, modificó el artículo 1 y agregó algo que no dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, y hoy el artículo modificado dice que el condenado adquiera la capacidad de comprender la ley, adquiera la capacidad de comprender la gravedad de sus actos y también la capacidad de comprender la gravedad de la pena que se le impuso. Algo así como decir que adquiera la capacidad de arrepentirse. Y en realidad eso, primero, no está en el artículo 18 de la Constitución, primero, ¿no? Y después, por otro lado, el sistema de progresividad de la pena como queda de difícil cumplimiento de ese modo, ¿no? Esto a mi modo de ver, ¿no? Entonces, la libertad condicional es un derecho, consiste en un modo distinto de llevar adelante la ejecución de la pena, por un lado, y está previsto, está regulado, como decía, bueno, por ahí si tenemos algunos colegas que están conectados, entenderán que se trata de un derecho y no simplemente de un beneficio, ¿no? Se obtiene la libertad condicional, esto, insisto, si hay colegas, lo tenemos claro, sabemos que en el caso de las penas, de los delitos a tiempos atemporales, esto es las que son condenas por penas perpetuas a los 35 años. O sea, si a mí me condenan a prisión o reclusión perpetua, la libertad condicional la puedo obtener siempre y cuando cumpla otros requisitos a los 35 años. Si la condena es de 3 años o más, la libertad condicional la puedo obtener a las 2/3 partes de la pena, y si la condena es de 3 años o menos, la libertad condicional se obtiene al año de reclusión y a los 8 meses de prisión. Eso está en el Código Penal, sobre eso no voy a abundar, ¿no? Por otro lado, en lo que hace a los requisitos o a los criterios, o a los requisitos, a los otros derechos, esto es a las salidas transitorias, se obtienen las salidas transitorias a la mitad de la condena. Supongamos que a mí me condenen a 20 años. A los 10 años puedo pedir, siempre y cuando se den otros requisitos, ahora vamos a ver, puedo pedir las salidas transitorias. Y después tenemos la libertad asistida. La libertad asistida se da 6 meses antes. Existen dos formas de libertad asistida. La primera es 6 meses antes de 6 meses antes del agotamiento de pena. Supongamos que me condenan a 20 años, llevo en prisión 19 años y 6 meses, puedo pedir la libertad asistida. Pero también en la provincia de Buenos Aires tenemos otra forma de libertad asistida que no está prevista en otros, yo no lo vi, en Capital, en Nación, no está previsto, que es la libertad
la asistida en términos de condicional. ¿Esto qué quiere decir? Que 6 meses antes de que yo pueda acceder a la libertad condicional, puedo pedir la libertad asistida en términos de condicional. Este instituto de libertad asistida existe solamente en la provincia de Buenos Aires, no existe en Nación. Sí existe la libertad asistida en Nación, pero solamente 3 meses antes del agotamiento de la pena. Entonces, hay una diferencia. Hay una diferencia, sí, sí. Primero, en cuanto al tiempo, en Nación, antes era 6 meses también en Nación, pero se modificó y hoy es 3 meses antes del agotamiento de pena. Hasta acá yo solamente he señalado los requisitos temporales. Señalé dos cosas. Primero, que se trata de un derecho, que es un modo diferente de cumplimiento de la pena, primero, y después digamos, hablé de 3 institutos: la libertad condicional, las salidas transitorias y la libertad asistida. Solamente mencioné esos tres institutos y que mencioné los requisitos temporales, pero hay otros requisitos y tienen que ver básicamente con el comportamiento o la readaptación que vaya demostrando el condenado o la condenada. Y aquí, Gonza, quiero señalar esto. Hay cosas que, digamos, el sistema de ejecución de la pena, tanto en provincia como en la provincia de Buenos Aires como en Nación, incluso los tratados internacionales establecen un principio que es, a mi modo de ver, como de difícil, sino de imposible cumplimiento. Y este principio es el de mínima trascendencia de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que, como nosotros sabemos, en los tratados internacionales está establecido que la pena no puede trascender del reo, digamos. Si me condenan a mí, no pueden condenar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi hijo, ¿no? Pero en realidad eso es como, en cierta medida, como de difícil cumplimiento, porque la realidad es el caso cuando yo estoy casado, tengo una familia, tengo una hijita, tengo una mamá. Si a mí me condenan, es inexorablemente que mi familia va a ser atravesado por esa condena, ¿no? Eso, entonces, para mí, o al menos a mi modo de ver, yo no comprometo a nadie, yo hablo por mí, digo, ¿no? De mi experiencia, de mis casos, porque yo tengo un montón de casos, muchos casos. De hecho, bueno, me dedico solo a ser penal, entonces tengo muchos casos y en diferentes etapas de la pena. Entonces, esa mínima trascendencia de la pena, yo creo que es un principio de difícil cumplimiento, o que al menos sea difícil que se lleve a la práctica. Por otro lado, hay otro principio que creo que tenemos que entender, quienes tenemos que litigar en esta parte, que el litigio pasa por otro lado. A mí siempre me gusta señalar que existe o que hay un principio a los que litigamos, a los que enfrentamos debates orales, que se llama desconfianza procesal, y es con el que yo siempre digamos, animo tanto a los estudiantes, a los colegas, que tengan este principio de desconfianza procesal, que básicamente consiste en agotar todo el esfuerzo en probar mi teoría del caso. Y según este principio de desconfianza procesal, yo no podría decir, si yo soy fiscal, yo no podría decir, bueno, tengo un video, con el video alcanza para probar y ya está, ya gané. No, yo tengo que hacer el esfuerzo, no confiar ni siquiera en ese video. Y al revés, si soy defensor, y yo tengo, no sé, el ticket de mi cliente, mi defendido estuvo al momento de los hechos en otro lado, aplicando este principio de confianza procesal, yo tengo que litigar todo, no confiarme hasta la foto, hasta el video y con esto ya está. Entonces, ese principio de desconfianza procesal que nos tiene que acompañar durante la IPP, durante el debate oral, aquí hice como todo un lío, ¿no? Para decir, aquí, en la ejecución de la pena, eso no tiene que estar. El principio de desconfianza procesal no tiene que estar. ¿Por qué? Porque si yo soy fiscal, porque hay un fiscal de ejecución de la pena, a mi modo de ver, quizás esto haya que dejarlo de lado. Y si la persona, el condenado o la condenada, viene cumpliendo los reglamentos carcelarios, está
en el requisito temporal cumple con el tiempo que exige la ley para la libertad asistida, suponete, eh, estudia, trabaja, entonces lo que digo es no, que si soy fiscal no tendría que oponerme por oponerme, porque esa persona viene cumpliendo y mostrando grado de compromiso y de readaptación social a tal punto que está apto para volver o apto para volver a la sociedad. Y a la inversa también, si soy defensa, como a mí me pasa muchas veces que soy defensor, si mi cliente, si no ha cumplido los reglamentos carcelarios, si tiene varias sanciones, si se ha peleado, si tiene otros delitos dentro del establecimiento penitenciario donde cumple la pena, no pedir por pedir, porque es evidente que la persona no está en condiciones, porque digamos, el aspecto temporal no es el único requisito, hay otros requisitos. Entonces, lo que digo es que en esta etapa la desconfianza procesal, un poco como la tenemos que dejar de lado y propiciar otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas que tenemos que propiciar? Si yo soy defensor o defensora de alguien en esta etapa, a mí me contratan, y ahí vuelvo otra vez a esa pregunta que te decía hoy inicial, con la que arrancaba, te decía, che, ¿cómo puedes defender a esta persona, loco? Es un homicidio, che, loco, es un abuso sexual, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tenemos que ser imparciales, no tenemos que juzgar, porque si ya nosotros mismos lo estamos juzgando, no estaría bien tomarlo. claro, si ya nosotros... Si ya tenemos ese dogma establecido, prejuzgarlo ya tenemos que ser imparciales. Claro, claro, claro. Por un lado eso, primero eso, ¿no? Y por otro lado, entender, a mí siempre me gusta explicar que uno cuando asume la defensa de alguien, no significa que alguien va, que yo defiendo, yo tengo mucho, insisto, tengo mucho defendido, ¿no? Y defendido. No significa que yo voy a procurar la impunidad de esa persona a toda costa y a todo costo. Yo no te voy a convertir en inocente si eventualmente no lo sos. Mi trabajo va a ser hacer efectiva las garantías constitucionales dentro del proceso, pero hoy no estamos hablando de eso, estamos hablando darle la mejor defensa técnica posible. Claro, claro, pero incluso eso lo tenemos que hacer dentro de la ejecución de la pena. Pero nuestro trabajo va a estar volcado o inclinado hacia otra, digamos, hacia otra fase. ¿En qué consiste esto? En que nosotros hagamos los planteos y los pedidos, si somos defensores, que tenemos que hacer. Y si somos acusación, que tenemos que hacer. Porque hay algo, Gonza, que modificó la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación. Antes, si yo era víctima de un delito, hoy se puede hacer también, ¿no? Me puedo constituir como particular damnificado en la provincia de Buenos Aires y en capital como querellante. Pero mi intervención, tanto como querellante como particular damnificado, terminaba con la condena. Terminó la condena, ahí ya terminó la intervención, ya no puedo seguir trabajando. Yo soy particular damnificado en un homicidio. Condenan a la persona, mi función terminó. Pero la ley de víctima, en el caso de la provincia de Buenos Aires, modificó eso. Y hoy se modificó específicamente el artículo 83 o 82, no recuerdo mal, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, y se permite la intervención de la víctima en la ejecución de la pena. Porque antes ha pasado, lo hemos visto, vos viste con el tema del COVID, que hubo, que se liberaba a detenidos, a detenidas, pero en función de la pandemia. Entonces, lo que se hacía era, no se respetó el derecho de las víctimas en algunos casos a escucharlas. Y antes, en el caso de la provincia de Buenos Aires, antes de la sanción de la ley de víctimas en la provincia de Buenos Aires, se escuchaba, se requería la opinión de la víctima, pero no era vinculante. ¿Y ahora qué pasa con la modificación del 83, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires? Yo soy víctima, me constituí en particular damnificado, puedo intervenir en la etapa de ejecución de la pena. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se inicie el trámite de libertad condicional, me van a notificar
Y antes, la opinión de la víctima había que recabarla, pero no era vinculante. Ahora sí, porque soy parte, ahora soy particular damnificado, y puedo presentarme y puedo decir, no, señor juez, mire que Ramón Salto es una persona peligrosa, no está apta para salir a la sociedad, Sí, considero eso que tiene que influye seguir mucho. detenido. Y ahí sí, ahora sí. Eh, entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las, digamos, esas cosas que la persona que está condenada tiene que cumplir para acceder a cualquiera de estos institutos? A la libertad condicional, a la asistida o a la transitoria. Básicamente son cuatro. La primera es el requisito temporal que acabo de mencionar, a las 2/3 partes de la libertad condicional, como dice el 13 del Código Penal, ¿no? A la mitad de la condena para la transitoria, 6 meses antes para la actividad o 6 meses antes en términos condicional. El requisito temporal es el primero. El segundo es el cumplimiento de los reglamentos carcelarios. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona penada cumpla realmente eh, cada una de las normas que se le imponen dentro de la unidad penitenciaria. Y esto va a tener que ver con, dentro de una cárcel, no es como, esto que estamos haciendo nosotros dentro de una cárcel no se puede hacer ahora, ahora en este momento. Hay un cierto horario, hay la ley de ejecución de las leyes de ejecución de las penas, por lo general, la provincia de Buenos Aires es así, legisla sobre dos cosas, sobre una parte administrativa. Ahora, si nos da el tiempo, vamos a ver cuál es esa parte administrativa y una parte judicial. Hay cosas donde los defensores y las defensoras no tenemos intervención, eso es administrativo. Básicamente es hasta la etapa hay un régimen que se llama régimen abierto. Antes hay régimen cerrado, régimen semiabierto. El cerrado puede ser rígido, severo o flexible. El semiabierto, a partir del régimen abierto comienza lo que es judicial. Antes, todo lo hace es administrativo. Entonces, por un lado vamos a tener la conducta del condenado o de la condenada, que es acatar las órdenes que se le impartan. Si le dan una orden, a esta hora levantate, te tenés que levantar a esta hora, y se va otra vez, esto hay que acatarlo. Si no acata, la orden va a ser pasible de una sanción. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay algo que se llama concepto. La persona condenada tiene que cumplir el concepto, tiene que tener buen concepto. ¿Qué es el concepto? El concepto es la evolución que muestre de alguna manera que la persona se está readaptando, que la persona está, digamos, va Desestabilizando. comprendiendo. Claro, claro, ese es Además el concepto. se maneja con una especie de puntaje, ¿o no? Claro, claro. Hay un puntaje específicamente, está previsto, bueno, no quiero ser como muy odioso en los números, ¿no? Pero las notas son ejemplar, digo, lo que quería decir es, no voy a decir en qué artículo específicamente de la 12 está, pero digo, las notas del condenado o la condenada, del penado o la penada, son ejemplar, que comprenden 9 y 10. Muy bueno es 7 y 8. Bueno es 5 y 6. Regular, bueno, a partir de regular para abajo no accedemos a nada. Vos podés llegar con el requisito temporal, pero tenés regular para abajo, de nota o de concepto, no accedes. No es a ninguno de los institutos. Entonces, el primer requisito es el requisito temporal, el que se ve al principio. El segundo requisito es el cumplimiento de los reglamentos carcelarios. El tercer requisito es no ser reincidente, porque si yo cometo un delito y estuve preso, pero reincidente es que yo estuve preso, ponele, no sé, yo tengo por todos lados, ¿no? Pero ponele que yo estuve preso en Sierra Chica y me condenaron. No que estuve procesado, condenado. Me condenaron y después recibo otra condena, y esa condena queda firme, ahí soy reincidente. Aquella persona que es reincidente no accede a la libertad condicional. Esto ha habido
muchos precedentes y planteamientos, incluso de la Corte Suprema de la Nación, de señalar si era constitucional o no el instituto, de prohibirle al reincidente o a la reincidente la libertad condicional y con ello los otros institutos. Y en realidad, porque esto tiene que ver, es más fácil echarle la culpa, Ramón Salto es un inadaptado, no comprende nunca, no se resocializa nunca, entonces se me niega a mí. Pero porque es más fácil y porque es más difícil decir que en realidad el sistema no funcionó. No hubo un sistema de asistencia y tampoco un sistema de tratamiento. Y se me dejó pasar 5, 6, 7, o 10 o 20 años haciendo nada, incumpliendo y estando sin hacer nada. Entonces es más fácil decir, no es culpa del penado o de la penada. Pero también la misma ley que hoy señalaba, que modificó el artículo 1 de mención, que es la 27.375, también modificó esto de a quienes no se le da la libertad condicional. Modificó el 14. Y señaló una serie de artículos, a mi modo de ver, si ya el sistema de reincidencia por ahí ha generado en muchos casos, por ejemplo, por decir, para los colegas, por señalar personas grosas que hablaron del tema y que saben, por ejemplo, el doctor Vidal Campos dijo que la normativa del artículo 14 del Código Penal era inconstitucional porque no respetaba el principio de igualdad. Pero si ya a eso se le agregó esta ley que señalé, incorporó incisos, específicamente 11 incisos, y tiene que ver con delitos que en determinada época, en determinada ocasión no se quieren. Entonces, y así el 14 dice, no se le da libertad condicional a los delitos del 80, son a los homicidios del 80, son los homicidios graves. Cualquier delito, homicidio del 80, no hay libertad condicional. Delito contra la integridad sexual, cualquiera, en cualquiera de los grados, abuso sexual simple, abuso sexual realmente tajante, abuso sexual con acceso carnal, no hay libertad condicional. Y así determinados delitos, incluso el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Cualquiera de los grados, no cualquiera, porque en realidad, corrijo, no se le da la libertad condicional por el caso de tenencia de estupefacientes con, si vos tenés, en criollo, vos tenés droga para vender, no se te da la libertad condicional. Ahora, eso está previsto en un artículo de la ley de drogas, específicamente en el artículo 5, pero, sin embargo, si vos tenés droga para vender y estás de modo organizado, la ley no dice, porque la prohibición es solo para el 5, no, digamos, es para la forma simple, no para la forma agravada. Entonces, para quien vende de forma organizada droga, ahí no está previsto, no está prohibido. Entonces, para repasar, es requisito temporal, cumplimiento de los reglamentos carcelarios, no ser reincidente, ni que se trate de ninguno de los delitos del artículo 14 del Código Penal, y el otro requisito, el cuarto, es que no se le haya revocado la libertad condicional o alguno de estos institutos con anterioridad. Y hay un problema también grande, un problema enorme, que está en el artículo 17 del Código Penal, porque no está claro cuándo o cómo se le va a revocar la libertad condicional. Los grandes nuestros juristas han entendido que ahí hay un problema enorme. También cualquiera entiende, ¿no? Un problema enorme porque, volvemos otra vez, es más fácil echarle la culpa al penado o a la penada a asumir que hemos fracasado que la institución, que el penal, o que la unidad, o que la cárcel, como institución, no quiero decir una unidad carcelaria en específico, porque después cuando vas a ver a los detenidos o las detenidas me dicen, sí, que usted hablaba mal de... Pero, ¿por qué digo esto, Gonza? Porque la revocación de la libertad condicional o de cualquier otro instituto comprende varias cosas, pero que podríamos resumir en tres ideas. Primero, la comisión de un nuevo delito. La comisión de un nuevo delito implica la revocación de la libertad condicional. Y eso sí, digamos, al consenso, lo vamos a discutir con este nuevo delito, se revoca la libertad condicional. El otro supuesto tiene que ver con la violación del domicilio. Si a mí me dan la libertad condicional y me dicen, vos te tenés que quedar en Varadero de 213, yo me voy de Varadero 213, entonces violé el domicilio. Ahí se me revoca también, salvo que haya supuesto
supuesto de excepción, no sé, me fui porque tenía que ir al médico. Pero después hay otro supuesto de revocación, que es cuando, a mí me ha pasado muchas veces, en una oportunidad, por eso hacía referencia a esto al no litigio, porque eh, mi defendido o el penado o la penada cumple los requisitos temporales, no es reincidente, no es del 14, viene estudiando, viene trabajando, muestra realmente interés, y a pesar de, y el juzgado frente al pedido, el juzgado de ejecución, concede la libertad condicional, y a pesar de eso el Ministerio Público Fiscal lo apela. Lo apela porque, no, porque yo lo apelo, no, porque tiene que estar preso. Entonces, y si la Cámara de Apelaciones revoca la libertad condicional, a futuro esa persona, por más que se reciba de ingeniero, se reciba de lo que fuere, bueno, en general hay, dentro de las cárceles donde se puede estudiar, hay universidades o facultades de sociales, ¿no? Generalmente son abogacía, sociología, ¿no? Pero si la persona estudia dentro, aunque se reciba, porque se le revocó otra vez la libertad condicional, no se le va a volver a otorgar la libertad condicional, y esto creo yo que es un error, ¿no? A mi modo de ver. Entonces, cumplimiento de los requisitos temporales, cumplimiento de los reglamentos carcelarios, no estar comprendido en el 14 y que no se nos revoque alguno de estos beneficios anteriores. Y quiero, para así te doy la... Perdón, Gonzalo, yo tengo tendencia a perderme cuando hablo, ¿no? Notarás, No, ¿no? pero te gusta, eso es lo que pasa. Te gusta y te Sí, pero vos apasiona porque esto, sí. no querés ser cómplice mío. No, pero Me te dejás gusta, en mí que, te gusta, te gusta, amás, eh, pero claro, bueno, a mí yo lo hago con mucha pasión, ¿no? Vos sabés que mientras preparaba esta charla y estudiaba, repasaba algunos conceptos, me encontré en unas autoras en realidad que escribieron sobre una definición de la pena, un comentario de uno de nuestros más grandes juristas, que es como el doctor Dona, Edgardo Dona. Él decía, él dice, cuando la víctima entra en el proceso penal, entra la venganza. Y cuando entra la venganza, eso no es justicia. Por supuesto, eh, hasta cierto punto, por supuesto, yo soy Ramón Salto, uno de Zona Sur, que no, que apenas si nos conocemos nosotros, ¿no? Pero bueno, el doctor Dona es alguien conocido internacionalmente, ¿no? Uno puede compartir o no esta afirmación, pero la realidad es que uno lo piensa en términos de, y a mí alguien me hace algo, y bueno, yo mismo no, o sea, tengo sangre en la vena, digo, algo, o sea, no voy a estar contento con esa persona, ¿no? Y él dice esto porque dice, si nos ponemos del lado de las víctimas, cualquier castigo, cualquier cantidad de años va a ser nada, insignificante con lo que la persona pierda, porque pensemos en un homicidio, o pensemos en los delitos más graves, o los delitos que la sociedad no quiere, un secuestro extorsivo seguido de muerte. Cualquier pena, la que fuere, parece insignificante, ¿no? Y pensaba esto con la modificación o con la incorporación de la víctima en el sistema de ejecución de la pena. Siempre la víctima va a decir que no, sin atender a si la persona está mostrando resocialización o superación constantemente, ¿no? bien. Y quiero cerrar con esto, Gonza, antes de por ahí a ver si ojalá que haga alguna pregunta, porque dije muchas cosas, me decía que tiendo a perderme, yo tengo tendencia a perderme, ¿no? En el tiempo y hablar y hablar. También, mientras preparaba esta charla, leí o escuché en otras conferencias que los espartanos, por ahí que llama del Chete, que tiene que ver los Esparta con la libertad condicional, los espartanos tenían el monte de Taigeto. En el monte de Taigeto, los espartanos ahí ejecutaban a los no aptos. ¿Quiénes eran los no aptos? Aquellos al nacer, bien nacía un espartano, se lo llevaba a los ancianos. Los ancianos, si esos ancianos consideraban que esa persona era no apta, ese bebé era no apto, se lo arrojaba en el monte de Taigeto. ¿Quiénes eran no aptos? Los deformes, los débiles, y aquellos que cometían delitos, los delincuentes. Entonces se los arrojaba ahí y ahí morían de hambre por lo general. Yo diría, si fuera de la sociedad africana, yo diría directo porque soy gordo, medio deforme, te voy al monte de Taipei.
yo hago esta comparación porque en algún sentido, a mi modo de ver, si no entendemos, porque uno puede estar de acuerdo o no con este sistema de progresividad de la pena. Podemos estar de acuerdo o no con la libertad condicional, pero en cierta medida, a mí me parece que si no entendemos esto, si no entendemos que la ejecución de la pena tiene como fin esta resocialización, en una medida estamos haciendo, si se quiere, un monte de Caicedo, porque bueno, Ramón Salto cometió este delito, yo no lo quiero acá, yo quiero que lo lleven al monte de Caicedo, que va a ser el penal tal y que se quede ahí. Y si puede, que se muera ahí. Y que no salga de ahí. Y cuando salga, como viene del monte de Caicedo, yo no quiero que esté conmigo. Entonces, yo creo que en un punto hay que entender esto de que las cárceles sirven en tanto y en cuanto cumplan ese fin resocializador. Si no, estamos haciendo, a mi modo de ver, por ahí perdón la comparación, estoy de tema, lo estamos haciendo de cada penal, estamos haciendo un monte de caliquetos, ¿no? Para mí pienso así, lo comparo con esto, ¿no? Entonces, se entiende la comparación. Sí, sí. Muy claro, Bien, con esto no sé, perdón, no sé, arranqué y le di, no sé si hay alguna pregunta, o no sé si se entendió, no se entendió. Vamos a preguntar a los que estaban, sí, a los que están. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No me escuchan. Mientras tanto tomas un matecito. Sí, sí, porque te decía que vine de entrevistarme, vine de una comisaría. ¿De dónde venís? ¿De Loma, de Lanús? ¿De dónde? ¿O de Capi? Fui hasta Bursaco. ¿Se entendió? Bursaco, ¿eh? Acá están diciendo que se entendió. Sí se entendió. Sí. Bueno, y después pasé por una comisaría y por eso te decía, dame un segundito que preparo Los mates, sí o sí. Tu fiel compañero. aunque sea uno. Aunque sea uno. Uno. Bien, no, entonces se entiende hasta acá. Sí. Y es un tema como que decías vos, Gonza, genera Mucha cierta controversia. controversia, ¿no? Sí. Si en el periodo de tiempo que está gozando, a ver, espera que preguntaron. Si en el periodo de tiempo que está gozando este beneficio es condenado en otra causa, ¿se cae la condicional? ¿Escuchaste? No, no te escuché y no puedo leerla. Espera, si en el periodo de tiempo que está gozando de este beneficio es condenado por otra causa, ¿se cae la condicional? Claro, se cae la condicional. Claro, perfecto, es perfecto, Gonza. Eh, pero ojo, se cae la condicional. Pero en realidad, déjame que haga este paréntesis. Sí, sí. Aquí es como automático, nosotros tenemos en nuestro sistema penal, esto no es propio de acá de la provincia de Buenos Aires, pero eh, al momento de concederse la excarcelación, acá en la ejecución de la pena no hablamos de excarcelación, acá hablamos de libertad condicional, salidas transitorias, libertad asistida. La excarcelación se concede durante la ITT o en la etapa de juicio oral. Pero es como automática la ecuación, ¿no? Esta persona, Ramón Salto, tiene antecedentes penales, tiene un antecedente penal, ahora cae de vuelta, como cae de vuelta, la pena va a ser de efectivo cumplimiento, se hace como una recepción a futuro, entonces no se le concede la excarcelación. Entonces la cárcel termina no recuperando la libertad, no porque tengamos que hablar de libertad condicional, sino porque eh, como ya tengo una condena, entonces es muy factible que la que venga sea de efectivo cumplimiento. Entonces por eso se deniega, es como automático. O sea, ahí Gonza, se juntan dos institutos. La excarcelación, que por un lado se deniega porque tengo un antecedente, porque si yo cometo un nuevo delito no es automático, digamos,
digamos, está bien que se procede de detención, ¿no? Pero no es automático, en el sentido de que cometí un delito hoy, ya mañana está el juicio, mañana no, lleva un tiempo, lleva un trámite. Entonces, pero es así, como vos lo resumiste, dijiste, se revoca automáticamente, se revoca automáticamente la libertad condicional. Acá ponen muy clara la explicación. Bien. Bien, ¿y no tenemos más preguntas? No, están diciendo que está muy claro. Bueno, menos mal, zafamos entonces. Bueno, y quiero señalarte esto, vos hay que entender, para mí, a partir de la comparación que hacía, mirá, yo comencé a hablar y pobre, le di. Si uno toma la ley de ejecución penal, la ley de ejecución penal de la provincia de Buenos Aires es la 12.256. Si uno toma esa ley, no hay, a lo largo de los 220 y pico de artículos que tiene la ley de ejecución penal, no hay una sola referencia a políticas de género. Yo llevo ya casi una hora hablando de esto y digo, no es que lo haya omitido, porque realmente no está, no hay. Pensemos, seríamos como muy, digamos, es muy utópico pensar que solo los hombres cometemos delitos. También hay mujeres que cometen delitos y también hay mujeres que están en un penal. Y para esas mujeres la pregunta es, ¿hay políticas de género? Bueno, la respuesta para mí es que no. No hay políticas de género. Porque yo al menos no vi ningún proyecto, al menos yo. Quizás esté yo desinformado, ¿no? Pero no, digo esto porque no he visto que haya tenido, digamos, algún tipo de reforma o algo, la 12.256, que es la ley de definición de la pena de Buenos Aires. Es como que Más allá de que, como que hay un vacío ahí, ¿no? Más allá de que la ley de protección integral contra la violencia contra la mujer, de la 26.435, establece la protección integral en todos los ámbitos, incluso dentro de una cárcel, lo cierto es que no hay política de género. De hecho, no hay política carcelaria, de hecho, incluso ningún político ha salido a decir, bueno, vamos a hacer esto con la población carcelaria. Porque pensemos esto, el detenido, la detenida, el condenado, la condenada, en algún momento sale. Y la pregunta es otra vez, ¿qué es lo que queremos? Queremos, poniéndolo en otros términos, yo cometo delito, me envían en un penal y si puedo morirme ahí, que me quede ahí. Si queremos eso, o si realmente entendemos que la cárcel solo funciona en tanto en cuanto sirva para algo. La pregunta es, ¿sirve? ¿Sirve y para qué? Y una vez si sirve y para qué, si nos a entender que la persona que ha transitado por una unidad penitenciaria ya ha cumplido. Y si ya ha cumplido, entender que hay que dar otra oportunidad. Pero la pregunta aún no termina ahí. Acá te están Sí. preguntando, te preguntan qué diferencias hay entre la ley de ejecución de provincia con la de nación. ¿Qué hay diferencia? Sí, mira, en realidad la pregunta es buenísima, y aprovecho. Es muy buena la pregunta. Y hay en Capital, en Nación, la ley de Nación, la 24.660. Y en la provincia de Buenos Aires, como dije, la 12.256. La provincia, la Nación, la ley de Nación ha sido como pionera a nivel Latinoamérica. Pero hasta el 2019 que se reformó el artículo 1, exige más o menos como algo que no está previsto en el artículo 18. El arrepentimiento no está previsto en el inciso de la Constitución Nacional. La ley de nación, ambas leyes, tanto provincia como nación, tienen el fin que es la resocialización. Ese es el fin, pero el de nación se modificó, como les decía. Nación tiene establecido el sistema de periodos y fases. Nación tiene 4 periodos. Tiene un periodo de tratamiento, de ingreso de tratamiento, tiene un periodo de observación,
tiene un periodo como de prueba y tiene un periodo de pre-libertad o de libertad. Dentro de este pre-libertad o libertad entra libertad condicional, libertad asistida, que como dije es solo 3 meses antes del agotamiento de pena. Pero como se modificó el artículo 1, hoy es difícil pensar que ese sistema de etapas se va a cumplir, porque dentro de esas etapas también vamos a tener fases. La primera fase, la segunda fase y esta es nación. Y en el marco de la provincia de Buenos Aires, como dije, la 1256 va a legislar aspectos administrativos y aspectos judiciales. En la provincia de Buenos Aires no vamos a tener periodos y fases, sino que vamos a tener etapas en la provincia de Buenos Aires. Y esas etapas en la provincia de Buenos Aires van a tener que ver, dividirse en estos dos grandes grupos, lo administrativo de lo judicial. Dentro de lo administrativo tenemos que hablar del régimen, de un régimen cerrado, y ese régimen cerrado puede ser estricto o de máxima seguridad o moderado. Y después vamos a tener un régimen semiabierto, que ese régimen semiabierto puede ser limitado o amplio. Y después vamos a tener un régimen abierto. Este régimen abierto, en la ley, está previsto en la ley de la provincia de Buenos Aires, está previsto en el artículo 100. Por eso el detenido, la detenida o el condenado, la condenada te dice, doctor, pídame el artículo 100, o son del artículo 100. En realidad, en la provincia de Buenos Aires, el artículo 100 es el artículo que divide. De 100 para acá es como lo administrativo, porque régimen cerrado, semiabierto, cualquier modalidad o fase, es administrativo. El condenado o la condenada lo pide, quien lo otorga o quien lo resuelve, el director del tribunal. A partir del régimen abierto, eso lo concede el juez de ejecución. Si vos como defensor, Gonzo, vos haces mi defensa, sos una persona muy violenta, muy agresivo, ingreso al régimen cerrado, y dentro del régimen cerrado, una modalidad estricta. Entonces vos, de repente, podrías pedirme que pase de la régimen cerrado a modalidad moderada, y después te voy a contestar, yo no tengo nada que ver ahí, eso es administrativo. Y eso es así porque hay que pedirle al director del penal. En esto, Gonza, ¿por qué explicaba? No está previsto asignación. ¿Por qué señaló esto? Porque por ahí quizás, no sé si tenemos colegas que hagan lo administrativo choca, si se quiere, con la garantía del proceso penal. ¿Por qué? Porque lo administrativo goza del principio de legitimidad del acto administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos, Gonza, sos el director del penal y vos decís, mira, Ramón Salto levantó la voz, porque está regulado incluso hasta levantar la voz dentro de la ejecución penal. Y entonces hay presunción de lo que vos decís es cierto. Entonces ahí la defensa en juicio está como muy limitada, muy reducida. ¿Quién o cómo? Si yo soy detenido, yo soy penado o condenado, si mi palabra vale menos, yo pesa menos que esta lapicera. Entonces, la legitimidad o la presunción de legitimidad del acto administrativo choca en alguna medida en lo que es la garantía del derecho de defensa del condenado o la condenada. Por supuesto, el juez de ejecución en la provincia de Buenos Aires en estos casos está para atender. Supone que vos decís, bueno, le impongo una sanción a Ramón porque hizo disturbio, porque incité el motín, por ejemplo. Entonces vos me imponés una sanción. La sanción me la imponés. Ahora, yo lo que voy a hacer, tengo que ir como en reconsideración al juez de garantías. Pero no voy, como diría, como con cualquier pedido, como con cualquier otro ámbito, no sé, laboral, no me resuelven rápido y yo presento un escrito. No, acá hay que hacer primero la parte administrativa. Si mi defendida me dice, bueno, ya, Ramón, me impusieron una sanción y la verdad que no hice nada, se va al juez de ejecución, pero en grado que se quiere una suerte de apelación hasta lo que es a partir del régimen abierto. El régimen abierto, Gonza, déjame señalar como otra diferencia que no hay en el sistema de nación, son casitas, o son casas. Sí, las casitas, sí, Claro, vos vas a un penal,
donde no todos los penales, hay algunos penales que justamente, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, es lo que yo La he visto, vi. creo que en el 40 de Varela, pero la había visto, sí. El 40 de Claro, claro, bueno, hay algunos penales en donde tienen las casitas, tienen la casa, pero no está utilizada. Entonces uno puede decir, che, pero bueno, ahí se está perdiendo una oportunidad. Para quienes no son del paño, la casa en realidad es una forma de ejecución de la pena. ¿Y qué es esto? Está el penal, si el penal fuera este circuito, afuera del circuito, adelante del costado, hay una cárcel. En donde una de las características de ese régimen es que no puede haber muro. No puede haber muro, no puede haber alambrado, no puede haber nada. Nada que restrinja, ¿no? Entonces ahí van a estar los penados, los detenidos, los condenados o las condenadas que hayan mostrado mayor grado de resocialización y de compromiso social. Y esto no es de la noche a la mañana, Gonzalo, sino que es gradual. Vos ingresás primero, cuando ingresás, puede ser de acuerdo al delito que ingreses en un sistema cerrado, moderado o estricto. De ahí pasás a un sistema de autogestión. De ahí pasás a medida que vas demostrando comportamiento, ¿no? De ahí pasás a un sistema de autogestión o de autocontrol. Y después es un régimen abierto y finalmente, demostrando compromiso de cumplimiento, en disciplina, en trabajo, en organización, pasas al régimen abierto. En el régimen abierto es una casa. Nada más que no, el peligro de la penada no se puede ir de esa casa. Esa es otra diferencia. La pregunta que perdón, me dice, esa es otra diferencia. Pero también hay una última diferencia que no quiero dejar de señalarla, y es que en el marco de la provincia de Buenos Aires, el protocolo dice que ninguna de estas fases son progresivas, sino que dice tanto las etapas como las fases pueden ser no secuenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que si se quiere obtener la libertad condicional, tengo que hacer pasar del régimen cerrado, régimen moderado, moderado amplio, semiabierto, y después estar en el régimen abierto, porque yo puedo pasar, tener el requisito temporal, no ser del 14, no se me revocó, pero estoy en el régimen estricto, y es muy difícil que se me conceda la libertad condicional, o la salida transitoria, o la libertad asistida. Entonces, tengo que hacer esa progresividad, pero lo que tiene la ley de la provincia de Buenos Aires es que dice que ninguno de estos asesinatos no necesariamente pueden ser secuenciales. Entonces, no necesariamente pueden ser secuenciales, pueden estar en el régimen abierto y volver al cerrado. Eso es algo que es peligroso porque, como decía, los actos administrativos no se revisan, no se presionan la legitimidad de eso. Bueno, no se dice, me entendí, no sé si se va a sentir la pregunta. Acá preguntan, ¿por qué una vez conseguida la libertad nos impresiona como algo injusto o beneficioso? No te entendí, Gonza, no te escucho bien. ¿Por qué una vez conseguida la libertad nos impresiona como algo injusto o beneficioso? Bueno, esta es una pregunta, sería un preguntón, digo, o sea, tremenda pregunta, ¿no? Yo pienso que, por responder un poco esa pregunta, tiene que ver con mi impresión en esto, que no hemos entendido el fin de la pena, para mí. Es una excelente pregunta, es muy buena pregunta. Yo pienso que yo puedo estar de acuerdo o no que una persona salga en libertad condicional, libertad asistida o transitoria. Yo puedo estar de acuerdo o no. Lo que no puedo es no aceptar que esto se dispone de la Constitución. La Constitución, nuestra Constitución argentina, dice expresamente las cartas de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en él. Hay muchos autores, mucha gente que realmente, entre otros, Pilar Campo, entre otros, la doctora Kelly, muchos autores, que a partir de esto se han confirmado cuál es el fin de la cárcel. ¿Para qué está la cárcel? Porque si en definitiva la cárcel es un lugar de castigo, ¿no? Pero ese castigo, ¿en qué consiste?
Entonces, este cuestionamiento nos lleva a dos situaciones que dicen estos que han estudiado este tema, ¿no? Por un lado, esa finalidad se cumple o no, si es sana y limpia. La respuesta es no, la realidad es que no. Lo que hacemos penal, primero es que hay una hiper sobrepoblación. Para dar un video, tenemos en una cárcel, en una celda, donde pasean para 3 o 4 internos, tenemos 15, 20. Lo mismo pasa en las comisarías. No te escucho, Gonza, ¿cómo? Ahí lo mismo pasa también en las comisarías, hay mucho hacinamiento. Ni hablar. Todas las cárceles tienen este problema y la comisaría ni siquiera debería ser el fin no es tu objetivo, no debería tener detenido como detenido, ¿no? Entonces yo pienso que no se ha entendido, o al menos no se quiere entender, o hacer entender lo que pone el artículo 17 de la Constitución. Y fíjate algo bien interesante, Gonza, es que en el Código Penal, donde están las penas, específicamente el artículo 9 dice cómo debe ser esa pena, con independencia de cómo son las cárceles, ¿no? Y la pena temporal, de reclusión, si se cumple en un establecimiento penitenciario, dice que se debe llevar adelante con trabajo obligatorio. Pero señalo esto ¿por qué? Porque no siempre se cumple. No siempre se cumple por varias razones. Primero, quizás por falta de políticas públicas en ese sentido. Pero no digo políticas públicas porque a veces cuando uno dice políticas públicas, ahora que no salga nunca. Políticas públicas que se ha detenido, que no entre, que salga, que se pudra la cárcel. No me refiero a eso, sino realmente hacer como un trabajo en serio y entender que en realidad hay algo que no está funcionando bien. En la provincia de Buenos Aires tenemos lo que se llama una junta de selección y seguimiento del penado, que hace este tipo de informes y señala si la persona está en condiciones de acceder o no, incluso el cambio de régimen, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, para mí, yo creo, para resumir, que la respuesta es que no se ha entendido que hay como una voluntad o hay como una suerte de políticamente señalar que las cárceles deberían ser solo para gente. Se está dejando de lado lo importante que es la resocialización. Lo que hay que entender es que la persona que va presa es condenada, en algún momento sale. Y si esa persona que es condenada, que está presa, que lleva muchos años cumpliendo pena, si ha recibido maltrato, desprecio, si ha recibido todo lo injerencia, lo que fue, cuando salga, va a salir así. Va a devolver a la sociedad eso, entonces yo creo que hay que poner el foco en que realmente se haga un trabajo de socializador, que realmente... Por eso que a veces en vez de resocializar salen peor de lo que entraron. Muchas veces. Aparte de salir ya también con el estigma, Claro, ni hablar. Entonces, el trabajo sobre lo que debe definir es el certificado de residencia. Entonces, en el certificado de residencia ya de principio aparece el antecedente. Y ahí volvemos otra vez a lo que se explica ahora. La comparación que por ahí quizás sea lo que más quede de esta charla. Este tema es solo viene del monte concreto. Como viene ese monte, yo no lo quiero. Yo no lo quiero ni preso, yo no lo quiero ni solo nada. Entonces, lo que hay que entender es el fin es otro. Y tal vez empezar a entender o sincerarnos que, por ejemplo, nuestras cárceles no deberían funcionar de ese modo, ¿no? No digo, yo no voy a decir acá, está bien, está mal, digo, yo trato de ser lo más académicamente claro que se entienda para una finalidad que yo creo que debería tener la cárcel. Claramente no es eso. Entonces yo creo que como no se entiende esto, y lógicamente, claramente uno lo percibe como algo injusto, se percibe, es un montón, pero eso no es la segunda pregunta, ¿no?
porque además también creo que hay como cierta tendencia a explicar otros, a otros sentidos, pero realmente sí está la firma establecida y no ha sido, el condeno no ha sido la que se impuso, si tenemos en cuenta que la persona, que la libertad condicional es un modo de cumplimiento de la pena, entonces esa óptica no debería entenderse como un juicio, porque es algo que necesariamente debe pasar para después, para que la persona después vuelva a ser libre. Perdón si me. Siempre me entiendo en la respuesta, porque después me siguen metiendo la duda si no me puedo responder, yo no entiendo. Se entendió, se entendió. Lo entendieron, creo. ¿Hay preguntas? Bueno, bueno. ¿Otro matecito? Sí. Bueno, no tenemos más preguntas. No, no, esa fue la última. Bueno, después, mira, estoy esperando que veas si sabés cuál era el conocido de bolsa. Espera que se te escucha un Creo que poquito, se te escucha con un poquito de interferencia. A ver ahora. ¿Hola? ¿Ahí? Sí, ahí está, ahí está. Ahí está. A ver, pues como interferencia, ¿no? Sí, ahí está. Ahora sí se te escucha más. Otra cosa que te quiero señalar, Gonza, es, si uno lee la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, o de Nación, en la provincia de Buenos Aires la ley de honorarios es la 14.167, es algo que los colegas tenemos que conocer de memoria. Cuando uno lee la ley de honorarios, los honorarios de los abogados penalistas son aquellos honorarios no susceptibles de apreciación pecuniaria, no está tabulado con escarcelación cuánto sale, no tiene un costo. Hay un piso mínimo y de ahí para arriba. Claro, pero sí, quiero señalarte esto, Gonzo. Si uno toma la ley de honorarios, no hay un apartado que define o que regule cuánto vamos a cobrar si trabajamos en la ejecución de la pena. Directamente no está. No está ni en la provincia de Buenos Aires ni tampoco está en la nación. No hay una regulación. No es que yo pido, no está regulado directamente por el pedido de libertad condicional, se me va a. Se me reconocerán tanto el IUS, no, ni en provincia ni en nación. Y esto tiene que ver con lo que decía Gonzo, que digamos, a mi modo de ver, no se entiende o no se quiere entender, o no se regula o no se legisla de forma clara y de forma concreta cuál es la finalidad de la cárcel. Entonces hay que entender que la finalidad, o sea, lo digo muchas veces ya, ¿no? Digo, este fin resensador se cumple realmente si lo soltamos. Y pienso que es un tema que muchas veces los penalistas lo dejamos de lado. Y lo dejamos de lado quizás capaz por una falsa interpretación, una falsa entendimiento del derecho penal, porque la ejecución de la pena también es parte del abogado penalista. La ejecución de la pena también nos compete. Muchas veces pasan un montón de cosas, un montón de situaciones en las cuales nosotros como defensores y como defensoras tenemos que llevar adelante dentro de nuestro ministerio, ejercemos el rol de defensa técnica, más allá de que, como dije, que en la ley de ejecución penal hay una parte administrativa y una parte judicial. Más allá de eso, hay que llevar adelante el trabajo. Y imagínense, si antes nos decían, che, ¿cómo puedo defender? También ahora, ya sabiendo que es penado o penada, también ahora llevar adelante ese trabajo, que en este caso no va a ser, no hay teoría de caso, acá va a ser otro específico, vamos a trabajar de otro modo, acá vamos a acompañar a nuestro defendido, a nuestra defendida, en esa progresión, en esa progresividad de la pena para que pueda alcanzar ese fin resocializador de la ley de la pena. ¿Se entendió? Sí, ahí creo que estaba muy claro.
Bueno, bueno, Gonza, si no hay una pregunta, no sé si ya estamos medio como Sí, sí, sobre la hora, ¿no? sí, ya cuando vos quieras, no hay problema. Bueno, ¿Algo más que quieras quiero, agregar? sí, quería aprovechar, antes de terminar, primero agradecer a los colegas, a las colegas que se conectaron, y también agradecerte a vos, Gonzi, por estos espacios, por ahí, no solo agradecerte el espacio, sino también la paciencia, porque, No, bueno, no, gracias a vos por la oportunidad y obviamente comprometerte porque este no va a ser el único vivo que vas a hacer. sí, sí, por supuesto, por supuesto. A mí me gusta decir, a mí siempre me gusta pensar que en el ámbito académico, incluso a través de la aprovechar de la tecnología, tiene que funcionar como un laboratorio de conocimiento, ¿no? Acá el conocimiento solo se hace efectivo, solo funciona si lo empezamos a compartir. Si no, no, ¿no? Entonces, por ahí te decía, quería agradecerte la invitación, pedirte disculpas, por ahí a veces yo me equivoco con algo y No, me doy cuenta. gracias a vos por la buena onda y querer participar. Bueno, y felicitarte por último, Nelson. La verdad que esto es una oportunidad única, hay que aprovecharla. Si hay que, y por supuesto, estoy dispuesto a lo que sea, o cualquier otro vivo, me avisás. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar la tecnología. Dale que ahora que tengo en mente, tengo una colega también, una penalista de Uruguay, Sí, que había quedado para hacer un vivo, hasta podríamos hacer uno entre los tres. sí, sí, no hay ningún problema, totalmente Sería muy contigo. bueno, mirá la que se me vino a la mente. Así que, Bueno, encantado, encantado. nada. Contá conmigo. Esto Bueno, va a te quedar mando, grabado. Bien. sí, no me dijiste, todo lo que diga puede ser usado en nuestra contra, ¿no? Esto va a quedar grabado, obviamente. Bueno, o sea, todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Bueno, bueno, Gonza, te mando un abrazo gigante y hasta el próximo vivo. Y vos me dirás si Dale, nos un abrazo. Nos encontraremos en el CAL, tenemos seguramente. gracias, saludos a todos y gracias por conectarse. Dale, gracias.